¿cómo está, senador? Buenas tardes, bien, gracias. Bienvenido a Rock 101. Estamos ahorita comunicados con usted desde acá, desde el centro de la República, transmitiendo para Guadalajara, Querétaro y todo el país. Muchas gracias por la comunicación. Entendemos que están los días de mucha actividad, pero tenemos mucho interés en platicar con usted a partir de su visión sobre lo que está ocurriendo en este proceso electoral y la participación de el presidente López Obrador en el proceso electoral y cómo ha llevado la conducción del país en los últimos 2 años. Sí, mira, hay que reconocer que la mayoría de los mexicanos votó por el presidente Andrés Manuel hace 3 años. Sí. En junio del 2018 obtuvo 30 millones de votos. Ningún mexicano, ningún presidente ha tenido tantos votos. La gente con mucha esperanza, con muchas expectativas. Sin embargo, pues después de estos 3 años, las expectativas no han crecido, sino más bien la gente que lo apoyó ha estado ya un poco desilusionada, como que no se lograron los resultados y en vez de avanzar estamos retrocediendo en muchas áreas, y algunas de estas son preocupantes. El mismo Porfirio Muñoz Ledo dijo en la Cámara de Diputados que México se estaba debatiendo entre una regresión autoritaria o la consolidación democrática, y que soplaban vientos muy fuertes de regresión con el estilo del presidente, un presidente que abiertamente debilita los órganos constitucionales autónomos, que los reta, dice que se mete directamente en las elecciones sin ningún pudor para tratar de provocar a INE y debilitarlo, y esto es muy preocupante. Realmente sí estamos pasando un momento delicado en todos los ámbitos. En el ámbito democrático hay una regresión. En el término de desarrollo social, pues ahora son programas clientelares, ya no se generan capacidades de las personas, sino simplemente se vuelven dependientes de una entrega, de un estímulo que es insostenible en el tiempo, y que no hay país en el mundo que haya logrado salir adelante con ese tipo de prácticas. Y por el lado de la economía, la inversión, pues ha generado mucha desconfianza, sus cambios de reglas del juego, su estatismo nostálgico de los 70, un estatismo echeverrista que ya le está causando problemas en todo el sector energético. Hizo reformas legales, la ley de la industria eléctrica y la ley de la industria petrolera, y las dos violaban la Constitución, y obviamente pues ya tiene una suspensión en definitiva y tendrá que la Suprema Corte resolverlo, pero esto va a tardar más de 1 año, y en el ínterin está paralizada toda la inversión. Hoy tenemos la menor inversión en 25 años. Y si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, pues no hay consumo. Hay un empleo informal, hay una precarización del empleo, y al final de cuentas todo esto se da en un ambiente de mayor opacidad, de mayor discrecionalidad, y con un influjo militarista. Como nunca, este presidente se está apoyando en endulzarle los ojos a los militares y dándoles jugosos negocios de construcción y de operación de aeropuertos, de puertos, de aduanas y las APIs. Todo esto es muy muy preocupante. Un presidente que se decía luchador social, pues ahora se está convirtiendo en una versión muy preocupante de sí mismo, más parecida a los modelos fracasados del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez que a los países socialdemócratas del norte de Europa. Sí. Fíjese que entrevistando a Roger Bartra, él dice que Andrés Manuel López Obrador es un restauracionista muy apegado a los principios que existieron en México en la década de los 70, específicamente el echeverrismo, por ejemplo, ¿no? Y platicando... Sí me tocó vivir a mí el echeverrismo y sí tiene mucho. Es cuando Andrés Manuel entra en la política. Ajá.
entra por el PRI, sí, entra por Tabasco, y en ese momento pues había pues un influjo del latinoamericanismo, el tercermundismo, esta propuesta de un Estado estatista fuerte. Teníamos más de 2,000 empresas paraestatales, hacíamos desde bicicletas, teníamos campos de béisbol y todo, y ese modelo pues ha fracasado en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero es el que quiere regresarnos el presidente Andrés Manuel. Sí. Es un nostálgico distópico. Completamente, pero pareciera ser que ese restauracionismo también lo aplica en su política actual, porque creo que subestima muchas veces al público, a la gente, al pueblo, al pretender tener una serie de manipulaciones informativas o el uso del lenguaje de una manera que oriente ciertas opiniones o destruya ciertas personalidades y presencias, pensando que la gente es completamente pasiva cuando vivimos en un mundo de una sociedad altamente activa. En ese sentido, mucha de esa gente que está activa y que podría ser una oposición, a mí me han preguntado, bueno, está bien, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Morena y el presidente López Obrador, pero ¿cuál es la opción? ¿Volver otra vez a lo que hicieron el PRI y el PAN y el PRD con nuestro país? ¿Qué le respondería a usted a esa gente? ¿Por qué sí sigue siendo una auténtica opción, una oposición, en este caso panista? No, yo creo que el PAN debe empezar por una autocrítica de lo que hemos fallado, de lo que no hemos logrado. Yo sigo convenciendo de que el PAN tiene la mejor propuesta, pero hay que llevarla a la práctica, y creo que en eso hay que hacer una autocrítica de que hemos fallado. Sin embargo, el PAN en este sentido representa la alternativa de Morena y la alternativa de 180 grados. Voy a explicarme un poco. Sí, gracias. Es justamente el anverso de la moneda. El presidente y la 4T y Morena son totalmente centralistas y presidencialistas. El PAN cree en el federalismo. Este gobierno es estatista y el PAN cree en la competencia, el libre mercado con responsabilidad social. Morena cree en los programas sociales pues de clientelares, y el PAN cree en la generación de capacidades, desarrollo de capacidades y oportunidades con inclusión, que es una visión distinta. Todo esto que te estoy diciendo está en la doctrina, pero lo tenemos que llevar a la oferta política, y creo que en eso hemos fallado. Debo reconocerlo, pero ahí está la oportunidad. Hoy lo que México necesita es un contrapeso, para empezar. Sí. Para empezar, un contrapeso. En la Cámara de Diputados se necesita, se requiere, urge, sí, que este país no sea gobernado por una sola voz de un solo hombre, sino que se incluya un debate de pesos contra pesos, de inclusión, de interacciones que mejoren las propuestas con acercamientos más institucionales y democráticos. Esto es lo que yo estaría creyendo que es el paso que le puede ayudar a México. Una mayor pluralidad, una oposición que tenga mayoría, pero que esta mayoría no va a ser monolítica, va a tener que construirse por un debate, con un diálogo con el gobierno. Y esto va a ser una nueva etapa a la que el presidente no está acostumbrado, porque él nomás quiere tronar los dedos y que no le mueva ni una coma a sus propuestas. Pero precisamente eso es lo que nos ha metido en estos problemas. Y a partir de ahí, juntos, la sociedad y los partidos, tenemos que construir un proyecto de futuro que no tenemos. En México no hay un consenso nacional de qué tipo de país que queremos ser, qué tipo de gobiernos queremos tener. Un gobierno paternalista, un gobierno fuerte, pero que no obeso, un gobierno que regule, pero que no que haga, que desplace, claro, ¿verdad? Que se vuelva el principal constructor. Sí. Ahorita los constructores están todos tristes porque no tienen obra, toda la obra la tiene el gobierno.
Sí. Y ese debate lo tenemos que hacer de una manera más democrática, más plural, más incluyente. Sí, Ricardo Rafael me dijo una frase que me parece muy interesante y quiero su opinión al respecto, porque me dice, la próxima elección del 6 de junio no es una elección en contra o a favor de López Obrador, eso sería demasiado reduccionista, sino que es una elección en donde va a definir si queremos votar por un país homogéneo o por un país lleno de diversidad. Y en la homogeneidad obviamente entendemos esa presencia monolítica que se genera todos los días en la mañanera y que dicta una forma de pensamiento en el que si no estamos de acuerdo con esa forma de pensar, entonces estamos excluidos de esa homogeneidad. ¿Usted piensa que existe ese riesgo de que se radicalice esa homogeneidad que peligrosamente nos podría acercar a un estado totalitario? Sí veo ese riesgo y es real y es muy próximo, porque creo que el presidente se va a radicalizar. El presidente es el que ha empezado la polarización y México está más polarizado que nunca. Desde la presidencia todos los días nos dicen que hay los que están con el presidente y piensan con él son los buenos y los que pensamos distintos somos los malos, conservadores, traidores a la patria. Eso no se vale, es una visión totalmente autoritaria, populista, que nos ha hecho mucho daño. Entonces no solo se debate entre un país de una visión única o un país diverso, sino también una forma de entender el poder, el poder político. ¿Cuánto gobierno, cuánta sociedad, cuánto mercado? Son discusiones que tenemos que tomar. El presidente tiene una visión muy particular y nos la está imponiendo, pero no hay un consenso nacional sobre su visión. Sí. En el mejor de los momentos obtuvo él una mayoría, pero ni siquiera sus diputados en el 2018 obtuvieron 10 puntos porcentuales menos que él. Él obtuvo el 53 y Juntos Haremos Historia obtuvo el 43, sí. Y ahora va a obtener menos, va a andar en los 30. Sí. En ese sentido, creo que hay un México distinto que requiere y exige ser reconocido, escuchado e incluido. Claro, estoy completamente de acuerdo. Ahora, en el caso del PAN, yo recuerdo que cuando fue el proceso para el primer jefe de gobierno que se eligió en el 97, tuve la oportunidad de conocer y platicar profundamente con Carlos Castillo Peraza. En la elección del 88, en el proceso electoral, tuve la oportunidad de platicar con Cloutier. Y encontré después un cambio muy profundo en la filosofía panista con la llegada de Felipe Calderón y Vicente Fox al poder. Como alguien decía, se ganó la presidencia pero se perdió el partido. Yo sé que usted es una persona más ortodoxa panista al interior del PAN, en la forma como se gobernó durante esos 12 años, en ciertos momentos se alejó mucho de los principios panistas que habían sido la lucha contra la corrupción, una decencia ética, moral por parte de los funcionarios, etcétera. Ahora cuando nos encontramos frente a este dilema, ante la manera como creo que hubo ciertos errores de gobierno por parte de los panistas en esos 12 años, la credibilidad del PAN pareciera que se rompe, que se debilita, y entonces por eso la gente dice, bueno, ok, antes tenía la opción del PRI, luego tuve la opción del PAN, los dos ya los probé y son más de lo mismo, ahora voté por Morena y parece que es otro más de lo mismo. Sí, estamos en un problema los mexicanos. Exactamente. Tenemos que resolverlo. Tenemos un problema y sí. nos están orillando a escoger entre el mal menor y no a buscar la mejor versión de México, y eso está mal. Yo reconozco que como partido, y más teniendo el gobierno, tuvimos grandes oportunidades de transformación que no se realizaron. Sí. México, cuando ganó el PAN, pues no era sacar el PRI, era construir una nueva forma de una relación más democrática que no se hizo, una forma de funcionamiento del poder distinto. Sí. Y simplemente se administró mejor, se crearon instituciones como el INAI, el Instituto de Evaluación Educativa, la transparencia, los derechos humanos, se avanzó en muchos, pero no se transformó la forma en que funciona el poder en México. Se metió mucho el tema de reformas para llegar al poder, las reformas electorales, pero no es la forma en que funciona el poder, que es la reforma de Estado. Y esa reforma de Estado ni siquiera con la 4T tan
cacareada, sí. Lo ha intentado, ha hecho cambios muy de maquillaje, no está trastocando la forma en que funciona el poder ni para bien. No estamos avanzando en una democracia más participativa. Estas consultas que concibe en la 4T son remedos de consultas, son manipulaciones, y no está fortaleciendo la ciudadanía en las instituciones, la está debilitando. Entonces, sí, el PAN, cuando hicimos cosas buenas, pero nos faltó cambiar los temas más fundamentales: cómo combatir la desigualdad, cómo tener un crecimiento más dinámico y más incluyente, cómo combatir la corrupción de fondo, ¿verdad? Son temas que siguen pendientes, y la inseguridad, todo esto está ligado, ¿verdad?, con una falta de Estado de Derecho, y los mexicanos les surge encontrar una solución, pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Nadie tiene la respuesta, no es una persona, pero tiene que ser de manera democrática un debate plural. Sí, yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que hay que crear un contrapeso. Yo inclusive en una plática con algunas personas, yo les decía, yo creo que hasta inclusive con un contrapeso en el Congreso, el presidente tendría que persuadir, tendría que hacer política para poder lograr sus metas. Y eso hasta lo ayudaría. Sí, por favor. Sí, mira, te pongo un ejemplo, mira. Yo veo muchas similitudes entre el presidente Andrés Manuel y Donald Trump. Sí. Pero hasta Donald Trump, sí, tú lo veías sentado negociando con Nancy Pelosi. Sí. Tú dime cuándo en tu vida has visto al presidente sentado con la oposición, dialogando, discutiendo. No, él cree, está convencido de que cuando ganó la presidencia le otorgaron un título de propiedad y que puede él solo hacer todo. Sí. Y borra del mapa a los demás que y entonces esa es la imagen que yo digo, pues hasta Donald Trump se sentaba con Nancy Pelosi, este vato nunca se ha sentado con ningún senador, coordinador de senadores, presidente de partidos distintos a los de él, nomás van ahí Mario Delgado y ¿cómo se llama? El de Zacatecas, Ricardo Monreal. Y se acabó el corrido, ¿verdad? Pero le falta una concepción democrática, una humildad ciudadana de reconocerse que es un presidente, un funcionario público, no es el dueño ni de la verdad ni del país. Sí. Y en eso pues tenemos que todos cuidar a México, porque me preocupa el presidente, tiene un trufo autoritario, nostálgico de este estatismo populista, que quién sabe a dónde quisiera llevarnos él. Completamente de acuerdo. Ya solamente para terminar, muchas gracias por su tiempo, senador. 2 preguntas. Una, el norte va a terminar siendo morenista, porque estaban seguros de Nuevo León, de Chihuahua, de Sonora, o se va a caer en Morena en el norte de la República. No, yo creo que Morena va a perder espacios en el Congreso, y la expectativa de que arrasara con las 15 gobernaturas pues cada vez menos, ¿verdad? Ya hasta Zacatecas, Campeche y Tlaxcala, y el mismo Nuevo León, pues se le están yendo de las manos, ¿verdad? Yo creo que va a haber sorpresas. Sí va a crecer Morena en número de estados gobernados, pero más a costa del PRI que de otros partidos. El PRI va a perder gubernaturas, pero va a ganar diputaciones, va a crecer en diputaciones. Muy bien. Oiga, y finalmente, ¿qué le podría decir a esta gente, como lo platicamos al principio, que dice, bueno, es que de votar por alguien que sea esta oposición que no me gusta, PAN, PRI, PRD, a seguir con Morena, pues yo mejor sigo con Morena? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería una razón motivacional para que alguien dijera, tiene razón el senador Madero y voy a darle mi voto a alguno de estos partidos opositores? Yo sí creo que urge, como cuando andas en una bicicleta, necesitas un equilibrio, y caminar con los 2 pies. Si nomás le das con un solo pie, pues te volteas y te vas por un lado, ¿no? Entonces, Morena representa
un segmento amplio de la población, pero no la totalidad, y está negando porque no reconoce la existencia ni la legitimidad de la oposición, no descalifica. Creo que ese es un riesgo autoritario, como lo puso Porfirio Muñoz Ledo. Es precisamente ese debate que tiene México hoy, que se debate entre un regreso o una regresión autoritaria o una consolidación de la democracia. Y yo dije, voten por cualquiera, pero que genere esta pluralidad, esta diversidad, y que obligue, ese sería el objetivo, que nos obligue a sentarnos a lograr acuerdos. La política, aunque está muy desprestigiada, es el único mecanismo para lograr acuerdos entre los diferentes. Esa es la política. Cuando fracasa la política, lo que viene es la guerra, la confrontación. Necesitamos recuperar la política, que funcione bien, que nos obligue a sentarnos y a conciliar intereses. El oficio de la política es la capacidad de generar acuerdos entre las distintas visiones, los distintos intereses. Y eso es lo que nos surge en nuestro país. Muchas gracias, qué buena reflexión esta, efectivamente, por quien sea, pero que nos lleve a sentarnos en mesas de negociación, porque si tenemos que persuadir, como que nos preocupamos de crear y generar los argumentos que convenzan al otro, no tanto imponer una visión. Pues verlo en la Cámara, no hay debate. Uh-huh. La mayoría que tienen ellos no ha servido para enriquecer las propuestas, sino para impedir la discusión. Sí. Tú escucha todas las propuestas, siempre es no se admite discusión, y nos batean cualquier voto particular, cualquier modificación a los dictámenes, no se admite. Entonces, pues vamos a tener 6 años, te lo voy a decir de esta manera, en el Senado de la República, nada que Morena no quiera va a pasar. Wow, Ojalá en la Cámara de Diputados no sea el caso, y claro, nos obligue, como es bicameral todo esto, sí, a que por lo menos eso ayude a que haya una interacción. Sí, necesitamos una compensación en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores está definida hasta el 2024, en efecto. Es correcto, sí. Oiga, pues muchas gracias, y creo que sí es una visión muy importante, porque sí necesitamos, y es una elección muy importante, porque yo también estoy convencido que se está negociando mucho del futuro del país, y sí hay un riesgo ahí que se siente muy peligroso de perder nuestra joven y incipiente democracia. En verde democracia, sí, muy tierna, todavía no se consolida. Hay países que llevan 100, 200, 300 años, nosotros no llevamos ni 50 y todavía no podemos despegar bien. Me da mucha tristeza, creo que México es un gran país, pero depende de nosotros que funcione mejor. Pues muy bien, muchas gracias, senador, y le agradecemos mucho sus minutos, gracias, y ya ojalá más adelante podamos platicar en el panorama que quedó después de las elecciones. Sí, con mucho gusto, un abrazo y felicidades por tu programa. Muchas gracias, igualmente.